Muy buenas noches. Qué bueno es poder estar juntos una vez más. Dios es fiel. Acá hace frío, así que me imagino que donde están ustedes hace mucho más frío. Y también ahí me enteré de que están desde Tierra del Fuego, que quizás haga un poco más de frío. Eh, Quiero que redescubramos algunas cosas. En toda relación, yo el año pasado cumplí 25 años de casado, estuvimos 4 años de novio, casi que mucho más, tres cuartos parte de mi vida la pasé con mi esposa y hay cosas que a veces uno se va acostumbrando y cuando uno se acostumbra a ciertas cosas, a ver, el acostumbramiento tiene su parte buena y tiene su parte mala. Este, por ejemplo, con este tema de quedarse en casa, de la pandemia, de usar barbijo, y uno tiene que empezar a adquirir un nuevo hábito y acostumbrarse, y a veces el acostumbrarse tiene que ver con este principio de contentarse cualquiera sea nuestra situación. Esa parte de acostumbrarse está buena. Pero hay otra parte de acostumbrarnos que no está buena y que tiene que ver con hacer que se vuelva aburrido algo que en su momento fue apasionante. Una relación matrimonial, una relación de amistad, nuestra relación con Dios puede ser lo más apasionante, lo más desafiante, o puede volverse una costumbre que apaga aún nuestras expectativas. Y cuando tenemos que hablar de la oración quizás es lo primero que aprendemos a hacer cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos a nuestra relación con Dios, pero quizás es lo que nos va a seguir haciendo crecer en nuestra fe, no es ni más ni menos que aprender a orar mejor. Y no tiene tanto que ver con las palabras que usemos, con el vocabulario, sino que principalmente la oración tiene que ver con el corazón. Habíamos hablado ayer de que la oración es oración cuando nuestro corazón hace contacto con el corazón de Dios. Cuando ya nuestras prioridades no son que Dios me atienda lo más rápido posible para que en el mínimo de tiempo yo saque perdón, saque dirección, saque provisión, saque protección y le doy gracias como para dejarlo contento. La oración no es un trueque de donde yo trato de sacarle bendiciones a Dios, es un encuentro con Él. Alguno dirá, bueno, que el Señor venga pronto. Estas señales de lo que estamos viviendo tiene que ver con que el Señor viene pronto. Quiero decirte algo, que si hoy no tenés ganas de pasar tiempo en oración con Dios, tampoco vas a tener muchas ganas de pasar la eternidad con Él. El mismo espíritu que nos relaciona con Dios, el espíritu de Dios es Dios viviendo en nosotros, genera en nosotros lo que dice el Salmo 84, un deseo ardiente por la presencia de Dios. El Salmo 84 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de la casa del Señor. Es alguien que tiene deseos. Eh, Cuando uno ve que David dice una sola cosa, le he demandado al Señor y esta voy a buscar todos los días de mi vida, el Salmo 27:4, habla de alguien que no se acostumbra a lo que ya sabe de Dios, sino que quiere ir por más. Cuando una relación se vuelve costumbre, hay dos opciones. O la dejamos en piloto automático, en modo avión, y, y dejamos que todo siga así mientras se va apocando y apagando con el tiempo y envejeciendo, o empezamos a volver a renovar esas cosas que nos hicieron apasionarnos por el Señor. Yo quiero que pensemos en esto, en el 23-26 de Proverbios, Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y que miren tus ojos por mis caminos. La oración es eso, es la invitación de Dios a que yo le dé mi corazón. Ya no es que le doy mi corazón para salvación, sino es que trato de decir, Señor, quiero que mi corazón empiece a relacionarse con el tuyo, eso es comunión, y que mis ojos empiecen a mirar la vida como vos me la mostrás y no como yo estoy acostumbrado a verla. Eso es revelación.
Yo quiero que en este ratito charlemos y quizás la palabra central de lo que vamos a reflexionar en esta noche es revelación. ¿Sabés que hay un libro en la Biblia que se llama Revelación? Es Apocalipsis. Y tengo un amigo que suele decir esto: el enemigo ha engañado a la mayoría de los cristianos haciéndonos creer de que el libro de Apocalipsis es re difícil porque tiene figuras un poco desafiantes, pero el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Es así lo que dice Apocalipsis. Es la oportunidad de conocer a Cristo como no lo he conocido antes. Y si nunca leíste Apocalipsis o si lo leíste hace mucho tiempo, Apocalipsis hay que leerlo hoy, no es para cuando me vaya al cielo. Es la revelación de Jesucristo. Por lo general no lee Apocalipsis pensando a ver los juicios que van a venir. Y sí, Apocalipsis habla de juicios, pero principalmente nos presenta a Jesús de una manera extraordinaria, tan extraordinaria que hasta el mismo apóstol Juan cae como muerto cuando lo ve. Se lo ve a Jesús caminando entre las iglesias, que muchas de ellas y la mayoría dejaba mucho que desear, pero ahí se lo ve a Jesús como el novio que va a regresar. Es más, termina la Biblia con un deseo ardiente de decir: ven, Señor Jesús. Y quiero decirte algo antes de que entremos a esto. ¿No te molesta que tome mate? ¿No te molesta que tome mate a la distancia? ¿Sí? Total, yo estoy en casa. Estamos juntos, pero estamos en casa. Estamos en una conferencia, pero estoy en casa. Así que mientras me sirvo un matecito, quería decirte algo que sucedió en esta pandemia y suele suceder en muchas cosas, que es que a muchos se les revela que no tienen un propósito importante por el cual vivir. Se dice de Alejandro Magno que cuando ya no tenía lugar donde conquistar, se enfermó y se murió, porque no tenía más cosas por las cuales luchar. Su vida no tenía sentido. Hay mucha gente que está esperando jubilarse para hacer un montón de cosas, y hay muchos que se jubilan y pueden hacer todas esas cosas, pero hay muchos que se jubilan y dejan sus actividades y envejecen rápidamente porque ya no se sienten útiles. Es como que ya hay un montón de cosas que no tienen para hacer. Y ni hablar cuando te hablo de que hay adolescentes que no tienen ya nada para hacer y que de una forma muy repetitiva y recurrente en su mente viene: ¿para qué estoy vivo? El deseo de morir es uno de los engaños de Satanás, que no solamente ataca a los que no conocen al Señor, sino también a los que lo conocemos. Es por eso que muchas veces algunos dicen: Señor, ay, llévame contigo, pero no es por tener ganas de estar con el Señor, es porque no tienen muchas cosas para pelear acá en la tierra, o en todo caso tienen tanto problema que no saben cómo salir. Ahora, vuelvo a esto. Cuando uno se siente sin propósito, una de las cosas que sucede es que te pueden diagnosticar depresión. ¿Y sabes cómo hace un médico para diagnosticar depresión? Empieza a hacer algunas preguntas al paciente. ¿Y sabes qué le pregunta? ¿Qué cosas te hacen sentir pleno? ¿Qué cosas deseas? ¿Qué cosas te hacen sentir motivado? Y uno de los síntomas principales de la depresión es la pérdida de deseo. Va un hombre y el médico le dice: ¿vos perdiste tus deseos sexuales? Si no, bueno, es un síntoma. A ver, ¿te gusta practicar deporte? ¿No tenés ganas de hacerlo? Es un síntoma. La depresión se diagnostica con la pérdida de cualquier cosa, cualquier deseo que antes me motivaba. Ahora, ¿cómo se diagnostica la depresión espiritual? Bueno, precisamente un médico no te la va a diagnosticar, pero es la pérdida de deseos. Es que me acostumbré tanto a lo divino, a que Dios esté cerca, a que Él me puede hablar, a que yo lo puedo escuchar, que me acostumbré tanto que mi expectativa ha disminuido. Y cuando voy a leer la Biblia, por más que lea el Salmo 23, voy diciendo: ya sé lo que dice el Salmo 23. No va a pasar nada diferente. Escuché 1000 predicaciones sobre eso y hice no sé cuántos devocionales. Y leo el Salmo 23 y conforme mi fe me es hecho. No pasa nada. Es más, cuando oro,
ya sé lo que voy a decir. Una cosa es que Dios sepa lo que voy a decir, pero otra cosa es que yo ya sepa lo que voy a decir porque ni siquiera me da la imaginación para cambiar mis frases. Es como que no hay expectativa en mi oración. Muchos de los milagros que hacía el Señor Jesús, Él les decía, ¿crees que puedo hacerlo? Conforme a tu fe te sea hecho. Y a veces la expresión de nuestra fe no es ni más ni menos que la expectativa. ¿Qué es la expectativa? Es creer que va a pasar algo. A veces oramos sin creer que va a pasar nada. ¿Y sabés qué pasa? No pasa nada. Conforme a nuestra fe nos es hecho. Y en esta noche vamos a hablar de esta sed de Dios que hace que uno tenga más ganas de conocerlo, más ganas de disfrutar su presencia. Hay un montón de promesas en la Biblia y de riquezas que Dios nos ha regalado, que el apóstol Pablo cuando se lo explica a los colosenses lo dice así en el capítulo 2. Son riquezas de pleno entendimiento. Quiere decir que si yo no las entiendo, me las pierdo. Están disponibles, pero si yo no las entiendo, están disponibles pero no las vivo, no las experimento, me las estoy perdiendo. Así que yo te invito a que vayamos a Mateo capítulo 11. En Mateo 11, por lo general, vamos a encontrar una de las frases más conocidas, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Pero antes de eso, Jesús hace una oración. Los discípulos le preguntan, enséñanos a orar, porque lo ven orando muchas veces, lo ven orando a la mañana, lo ven orando a la noche, lo ven orando al mediodía, lo ven orando después de multiplicar panes y peces. Entonces los discípulos preguntan, enséñanos a orar. Evidentemente esos tiempos de oración eran personales, particulares de Jesús con el Padre. Y bueno, vemos algunas oraciones que el Espíritu de Dios quiso revelarnos para que nosotros las conozcamos. Aparece la oración hermosa de San Juan 17, antes de que Él vaya a la cruz. Esa oración que Jesús pide por la unidad, pide por nosotros que íbamos a creer. Pero también aparecen otra clase de oración, aparece la del huerto de Getsemaní, cuando Jesús dice, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, si es posible que pase de mí esta copa. Aparecen las oraciones cortitas y al pie, ahí en la cruz, las frases que Jesús va diciendo. Ahora, aparece también esta oración en San Mateo 11:25. Dice así, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, o sea, Jesús está con los discípulos, ¿a quién le responde? Nadie le había hecho una pregunta. Sin embargo, es como su respuesta. Y dice así, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y después viene, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Es una oración que el Espíritu de Dios quiso que nosotros conozcamos, quiso que quede registrada en los Evangelios, también está en el Evangelio de Lucas. Jesús ora en voz alta, no dijo, bueno, vamos a tener un momento de oración, vamos a dar gracias por la comida. No, no, le brotó esa frase. Y es como que se gozó en el Espíritu, dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Así te agradó, Padre. Es algo muy interesante. En el Evangelio de Lucas este mismo relato aparece como que muchos reyes y muchos sabios quisieron tratar de oír y de ver lo que nosotros hoy sí podemos oír y ver y no les fue permitido. Quiere decir que hay una revelación especial para aquellos que hoy estamos viviendo en esta era, después de la cruz, después de que descendió el Espíritu Santo. Y es una gran oportunidad de conocer cosas que por años han estado ocultas. Cada vez que la Biblia habla de un misterio, aparece en el Nuevo Testamento, a Pablo le gusta usar esta frase, no es que dice, che, esto está escondido, sino que es un desafío
para que aquellos que quieren más revelación, que quieren crecer más, que quieren bucear por la profundidad de Dios, es una invitación cada vez que la Biblia dice, esto es un misterio. Cuando habla de Cristo y de la iglesia, cuando habla del matrimonio, esto es un misterio. Quiere decir que si uno quiere más, ahí hay más para conocer. Como te decía anteriormente, la oración es la gran oportunidad para tener revelación de Dios. No te estoy hablando de algo raro, no te estoy hablando de algo que sea contrario a la palabra de Dios, sino que en la oración, la palabra de Dios hace que cobre vida y que podamos entender cosas que leemos un montón de veces y quizás nunca le hemos sacado todo el jugo que realmente tiene. La oración y la palabra de Dios no se pueden separar, porque si se separan, hay dos tendencias que son medias raras. Por ejemplo, hay gente que lee la palabra de Dios y lee profundamente la palabra de Dios y lo único que hace es acumular información. Según el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, dice que ese conocimiento lo único que hace es envanecerme, es llenarme de orgullo. Entonces yo puedo apabullarte con todo lo que sé, con todo lo que leí, con todo lo que estudié, pero de Dios no tengo nada, tengo conocimiento nomás. Ahora, hay otra gente que ora y clama y pasa mucho tiempo en oración y no se da cuenta que sin contacto con la palabra de Dios, dice el Proverbio 29:8, cuando mi oído deja de oír la ley de Dios, mi oración se vuelve abominable. O sea, empiezo a orar de una forma que lejos de agradar a Dios, le produce rechazo. Así que tiene que haber una unión en estas dos cosas. Es más, nuestras oraciones tienen una respuesta especial cuando oramos la palabra de Dios. Déjame decirte esto, la Biblia tiene 66 libros. En 65 libros Dios nos habla a nosotros. Pero en un libro que justo está en el corazón, en el medio, el libro de Salmos, Dios nos da letra para que nosotros le hablemos a Él. Los salmos son canciones, son oraciones, son expresiones. Es como que Dios nos está diciendo, me gusta que hables así. A ver, te ayudo para que nuestra vida de relación no se vuelva aburrida. Te doy letra. ¿Alguna vez encontraste, sin duda, que lo que estabas viviendo y no sabías cómo decírselo a Dios aparecía justo en un salmo? Hay un salmo para cada ocasión, para cada situación, para cuando estoy recontento, para cuando estoy muy triste, cuando estoy en angustia, cuando estoy tentado, cuando estoy y no sé ni cómo estoy. Y es interesante que el Espíritu de Dios toma esa palabra que estoy leyendo y me ayuda a hacerla propia. Es re interesante cuando empiezo a orar la palabra de Dios. Por eso a veces parece como que una cosa es la oración y otra cosa es la lectura de la palabra. El Espíritu de Dios es el mismo. No es que solamente obra cuando yo estoy leyendo y solamente me habla ahí, sino que el Espíritu de Dios toma la palabra de Dios, revela lo profundo y lo escondido de Dios y me lleva a que mis oraciones y mis expresiones tengan la vida del respaldo de la palabra de Dios. El tema de esta noche tiene que ver con que la oración es la fuente de revelación. Sí, la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿sabés que cuando oramos la palabra de Dios, Dios ilumina nuestro entendimiento? Esto es algo muy interesante. Anoche citamos que Pablo a los Efesios en el capítulo 1 decía, Señor, Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, yo quiero pedirte por mis hermanos que tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que alumbres los ojos de su entendimiento. Se ve que Pablo entendía de que cuando oramos tenemos la gran oportunidad de entender cosas que antes no entendíamos. Cuando Pablo ora por los colosenses, alguna vez habrás dicho o habrás memorizado Colosenses 1:10 para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, pero la oración arranca en el versículo anterior, el 1:9, que dice, yo te doy gracias y pido para que sean llenos del conocimiento de tu voluntad, para que tengan sabiduría e inteligencia espiritual.
Cuando Pablo ora por los filipenses, dice que el amor de ellos abunde más y más en conocimiento, en ciencia, para que ellos aprueben lo que es mejor. Quiere decir que la oración es la gran oportunidad que cuando mi corazón se encuentra con el de Dios, Dios que es la luz, ilumine mi entendimiento para que pueda ver cosas que hasta el día de hoy no he visto. Quiero contarte cómo funciona este tema de la revelación. La palabra revelación significa sacar los velos. Es como que había cortinas que no me dejaban ver, que empiezan a ser corridas cuando Dios me ilumina. Pablo, cuando le habla a los corintios y les dice que a través del Evangelio hemos podido descubrir la revelación de la gloria de Dios, habla de esto, de velos que son corridos. Habla de la ilustración de cuando Moisés bajaba del monte y se ponía un velo sobre su rostro porque el rostro brillaba y la gente no podía prestar atención a lo que decía Moisés porque estaba deslumbrado por la luz que salía de su rostro. Entonces Moisés se tenía que poner un velo, tenía que taparse el rostro. Y usa esa ilustración Pablo para decirle a los corintios que a través del Espíritu de Dios ese velo es quitado. Quiere decir que nuestra forma de ir conociendo a Dios es ir quitando velos. Es que cuanto más mi corazón se encuentra con Dios en oración, empiezo a descubrir cosas que hasta el día de hoy quizás las sabía teóricamente, pero no las pude experimentar espiritualmente. Quiero ir rápido acerca de esto y quiero decirte un top 5 mientras me tomo este mate. Dios nos habla al menos a través de 5 formas, para que entiendas esto y Él se revela a nosotros. El primer mensaje universal de Dios es su creación. Eso nos hablaba hacía un ratito David. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué significa? Que las obras de Dios dan un mensaje. Ahí está el muchacho de TN tratando de vislumbrar en aquellos pagos el tema del cometa, y una noche, otra noche, enseña sabiduría. Hay un lenguaje que sale por todo el mundo, que no se puede oír, pero se puede entender, y es que la creación declara la gloria de Dios. Romanos 1 habla de que el hombre no tiene excusas, porque habiendo conocido a Dios no le dio gloria, y habla de que el eterno poder de Dios, su deidad, se hace claramente visible a través de la creación, de las cosas hechas. Quiere decir que la creación es el lenguaje de Dios para toda persona, para toda criatura que vive en el planeta. Dios habla a través de la creación. Y quiero decirte que, aunque seamos cristianos, muchas veces Dios nos habla, por ejemplo, a través de la flor. Imagínate a alguien que está re ansioso y preocupado por las deudas que tiene y por si el trabajo va a estar o no, y el Señor, como cantábamos en esta noche, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí, nos lleva a esta ilustración de Mateo capítulo 6 y nos dice, mirá los pajaritos. Es decir, con los dramas que tengo, mirá que me voy a poner a prestar atención de los pajaritos. Mirá los pajaritos. Porque a través de mi creación, yo te quiero enseñar cómo cuido de vos. Mirá las flores. Tenés problemas de que si comiste mucho en la cuarentena no te va a entrar la ropa, quédate tranquilo. Yo he visto las flores. Dios nos habla a través de la creación. A veces nos perdemos ese paisaje hermoso que Dios pone todos los días frente a nosotros y estamos tan preocupados que viendo no vemos. Por eso es interesante que cuando Job desea en su aflicción que Dios le hable, ¿sabés lo que hace Dios cuando le habla a Job? Le habla de su creación. Imagínate que vos tenés un drama bárbaro, estás de duelo por hijos que murieron, estás molesto por una enfermedad que te produce molestia, tuviste la peor pérdida económica de tu vida, no sabés si tu matrimonio va a seguir funcionando y decís, ay Dios, hablame, hablame. Y lees el libro de Job y Dios le empieza a hablar a Job de los hipopótamos, de los asnos monteses. Vos le dirías, Señor, me parece que no entendiste mi pregunta, no sabés lo que estoy viviendo. Le empieza a hablar de las estrellas, le empieza a hablar de la luz, del hielo, de las nubes, de los truenos.
Y Job después termina diciendo, Señor, la verdad que ahora te conozco. De oídas te había oído. Dios habla a través de la creación. Y es interesante que la palabra de Dios arroja luz a nuestra mente y cuando nosotros oramos, una cosa es decir, Dios sos grande, y otra cosa es abrir bien los ojos, mirar el cielo y decir, wow, Señor, qué chiquitito que me siento frente a tu inmensidad. Acá en Santa Fe lo más alto que tenemos es la Loma de Burro que por ahí en alguna calle. Ustedes que tienen unas montañas espectaculares, no se acostumbren a que Dios los haya bendecido con un paisaje tan hermoso. La huella digital de la mano de Dios se ve ahí. Dios habla a través de su creación. Puesto número 2. Dios nos habla a través de la conciencia. A diferencia de los animales, que tienen instinto, que reaccionan de acuerdo a su naturaleza, aunque nosotros a veces también lo hacemos, Dios nos habla a través de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia no es ni más ni menos que otra de las evidencias de que somos creación de Dios. Todos tenemos una copia de los 10 mandamientos metida en nuestro ADN. Aún el que no cree sabe que mentir está mal. Aún el que jamás leyó la Biblia y fue a una escuelita dominical sabe que ser infiel en el matrimonio está mal. Aún aquel que no quiere saber nada con Dios sabe en el fondo que hablar mal de otro está mal. Eh, tenemos una copia de la ley de Dios. Se llama conciencia, es lo que nos ayuda a darnos cuenta que está bien y que está mal. Pablo decía que el Espíritu de Dios, cuando nacemos de nuevo, es como que vuelve a acomodar nuestra conciencia para que tengamos una buena conciencia. Y también dice que cuando uno peca y ya no duele tanto, la conciencia se vuelve insensible y es como que la puenteamos, la anulamos, para que no nos marque lo que está bien, lo que está mal. Ahora, fíjate, Dios nos habla a través de la conciencia. David decía en el Salmo 16:7, alabo a Dios porque me enseña en las noches. ¿Cómo lo hace? A través de mi conciencia. Es interesante que cuando oramos, hay cosas que Dios nos revela cuando estamos orando. A veces pensamos que, no, Dios me habló solamente cuando leí la palabra de Dios. Claro, pero la palabra de Dios tiene efecto residual, no es que la cerré y dejó de hablarme. Y es ahí donde el Espíritu de Dios, cuando yo me presento como un sacrificio vivo, alineo mi corazón a Dios cuando estoy orando, empieza a iluminar mi entendimiento y empiezo a ser consciente de ciertas cosas que no puedo seguir permitiéndolas. ¿Qué es lo que hace que mientras esté orando decida perdonar a alguien? Si en mi motivo de oración, en mi listita no estaba perdonarlo a Juan Manuel, no sé quién es Juan Manuel, pero es un ejemplo, pero es el Espíritu de Dios que habla a mi conciencia y mientras me expongo a la luz de la presencia de Dios, digo, esto tiene que cambiar. Se me revela algo que hasta ese momento no lo entendía. Ah, los tres patitos, Daniel 2:22, menciona un maravilloso misterio de cómo Dios revela lo profundo y lo escondido. ¿Sabes que se decía de Daniel que tenía un espíritu superior? Tenía el espíritu de los dioses santos, decían los emperadores de aquellos imperios. ¿Y qué era lo que tenía Daniel? El mismo espíritu de Dios que vos y yo tenemos. Es por eso que él podía entender ciertos misterios que nadie más podía entender y que estaban accesibles simplemente a los que se acercaban a Dios. Y eso Nabucodonosor lo sabía, y los otros reyes también. Ahora, qué interesante, Daniel 2:22, estaban por matar a todos los adivinos, astrólogos, y en el combo entraban también Daniel y sus amigos, porque a la hora de catalogarlo, ellos en el gremio de los astrólogos estaban. Al menos ese fue su primer trabajo. ¿Y sabes qué? Daniel pide un tiempito más porque él iba a consultarle a Dios para revelarle no solamente la interpretación, sino el sueño que había tenido Nabucodonosor. ¿Te acordás de esa historia? Y cuando Dios se lo revela, Daniel alaba a Dios y dice que Dios revela lo profundo y lo escondido.
que Él conoce lo que está en tinieblas y con Él vive la luz. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que revela lo profundo y lo escondido. Cuando la palabra de Dios penetra como espada de dos filos el alma y el espíritu, ¿qué dice? Que revela las intenciones del corazón. ¿Cómo las revela? ¿Empiezan a salir entre las letras de mi Biblia lo que hay adentro de mi corazón? No. Cuando me expongo en oración, el Espíritu de Dios empieza a hacer que esa palabra que leí cobre vida dentro mío, me ilumine y salga a la luz esas cosas que a veces no conozco ni de mí mismo. Dios nos habla a través de la creación, Dios nos habla a través de la conciencia, Dios nos habla a través de las circunstancias. ¿Sabías eso? Bueno, 15:33 de Proverbios dice que el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios va a terminar viviendo. Habla de alguien que aprende de las lecciones. Tantas veces el libro de Proverbios dice, el avisado ve el mal y se esconde. El simple pasa y recibe el daño. ¿Quién es el simple? El simple no es el tonto. El simple es alguien que dice, esta vez no me va a pasar y le vuelve a pasar. Y le vuelve a pasar. Y le vuelve a pasar. No es que le falte inteligencia. Es que vuelve a repetir el mismo error. Porque no quiere cambiar. Una cosa es el sencillo, que se expone y pide revelación. Otra cosa es el simple que no quiere cambiar nada. Le gusta ser como es. Ahora, qué interesante, Dios nos habla a través de las cosas que nos pasan. Hay cosas que a veces no salen y uno no sabe si tiene que seguir insistiendo o no. Y Dios nos habla a través de las cosas que nos pasan. Eh, ¿Alguna vez Dios te enseñó algo a través de tu vivencia? Dios nos habla a través de las pruebas, revela lo que hay adentro. A través de las tentaciones aprendemos dónde está orientado nuestro corazón. Eh, Dios nos habla a través de las circunstancias. Por ejemplo, a través de esta situación difícil que nos toca vivir, que no sabemos hasta cuándo va a ser, Dios está hablando a su iglesia. Dios está hablando al mundo entero a través de este juicio que está en mano. Dios está hablando en nuestro propio corazón. Por eso tantas veces la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, lo que Dios quiere decir. Y Dios muchas veces nos habla a través de las circunstancias. Dios también nos habla a través de los consejos. Por eso la Biblia nos dice que es como un buen perfume, que es como un bálsamo, cuando un amigo te da un consejo de corazón, el cordial consejo de un amigo. Que en la multitud de consejeros hay seguridad, que hay victoria. 4:13 de Proverbios dice, retené el consejo, no lo dejes porque de eso depende tu vida. Dios ha querido de que ninguno de nosotros se las sepa todas. Aún Salomón tenía consejeros, no sé si sabías. Y eso que era la persona más sabia. Y por ser la más sabia, eligió buenos consejeros cerca. ¿Sabes? Estamos en una época muy individualista, donde nos encanta mostrar lo que sabemos y lo que somos y aún lo que no somos. Y tratamos de representar algo. Pero Dios sigue bendiciendo a los humildes y los humildes tienen que ver con aquellos que reconocen su debilidad, su necesidad y saben pedir consejos. Un amigo me decía, hay una diferencia entre un matrimonio que le va bien y uno que le va mal. ¿Y cuál es esa diferencia? Le digo, bueno, es que uno sabe pedir ayuda y el otro no. Es algo interesante. A veces arruinamos los mejores regalos de Dios por no saber pedir un consejo. Bueno, es algo interesante. Dios nos habla a través de los consejos. Todos nosotros estamos hoy caminando firmes en la fe porque hubo alguien que tuvimos como referente que en un momento clave de parte de Dios nos recordó una promesa, un principio, nos enseñó, nos guió. Qué bueno es recibir consejos. ¿Sabes qué? El orgulloso no escucha consejos. Cuando le dan un consejo empieza a decir, ¿y este quién es para venir a decírmelo? ¿Por qué no se fija primero en su propia vida, en su propia familia para venir a enseñarme? Eso hace el orgulloso y el orgulloso le produce rechazo a Dios. Ahora, el humilde
El humilde sabe escuchar el consejo. Dios nos habla a través de la creación, Dios nos habla a través de la conciencia, Dios nos habla a través de las circunstancias, Dios nos habla a través de los consejos. Por eso en 1 Tesalonicenses 5 se nos dice, examina todo y retener lo bueno. Podés escuchar consejos y no decir, bueno, esto es toda la verdad. Dios nos ha dado la oportunidad de filtrar por nuestra conciencia si lo que nos dicen es aplicable o no. Ahora, principalmente, Dios nos habla a través de Cristo. El mensaje más contundente de Dios es Cristo. Eso dice Hebreos 1. Dios, habiendo hablado a los antepasados a través de los profetas, ahora nos habla a través de Cristo. Cuando uno lee la Biblia, ¿sabes por qué la Biblia es poderosa? No por cómo fue encuadernada, sino porque Cristo es la palabra viva, es el Logos de Dios. Eso es lo que hace que la Biblia tenga vida, porque es Cristo, no que está encerrado en las páginas de la Biblia, sino que cuando voy con fe, es la palabra de Dios, es Cristo mismo hablando a mi corazón. Ahora, qué interesante. Esa es la forma que Dios tiene de hablarnos. Principalmente Dios nos habla a través de su palabra. Es la base, es lo que no se mueve, es el cimiento estable. Pero una vez, una persona que quería descubrir a Jesús porque todavía no lo conocía, hablaba con un creyente y le decía, pero vos escuchás a Dios. Y el creyente le decía, bueno, sí. Y este seguía preguntando, pero vos también hablás con Dios y sabés que Él te escucha. Y el otro le decía, sí. Y entonces seguía este muchacho interesado diciendo, pero escúchame, si vos escuchás a Dios y también Dios te escucha a vos, ¿por qué llevas la vida que llevas? Se le terminaron las contestaciones a este cristiano porque se dio cuenta que teniendo acceso a una revelación sobrenatural, su forma de vivir y de enfrentar las cosas de la vida era con los mismos recursos que aquel que no conocía al Señor. ¿Cómo sabes si el trabajo que estás por aceptar es el correcto o no? ¿Haces un estudio de mercado? Bueno, bárbaro. ¿Cómo haces para saber si lo que estás por estudiar tiene que ver con el plan de Dios para vos? ¿Cómo sabes si tu forma de planificar tu semana es correcta o es mezquina y egoísta? Es que tenemos un recurso que se llama la revelación de Dios. El Espíritu de Dios, dice 1 Corintios 2:12, una de las misiones que tiene es enseñarnos lo que Dios nos ha concedido. Tenemos acceso a cierta información que no tiene nadie. A ver, no quiero asustarte con esto, pero se me hace que a veces no estamos aprovechando este recurso de la oración, de que le podemos hacer preguntas a Dios. Hay una oración que aparece en Job 34:32. Yo no quiero extenderme mucho más, simplemente te quiero dejar la inquietud para que tu oración se convierta en una fuente de revelación. Para que tu tiempo de oración no sea simplemente decir lo que le querías decir a Dios, sino que hagas espacios de silencio. Porque la oración no es solamente un monólogo, es un diálogo. El Espíritu de Dios trae a la memoria todo lo que Dios te estuvo diciendo a través de su palabra, lo que te dijo alguna vez, lo que quedó guardado en el disco rígido de tu mente, de tu corazón, lo que te fue pasando, el consejo que te dijeron, lo que viste en la creación, lo que Dios te trajo al recuerdo a través de la conciencia. La oración es la gran oportunidad de oír a Dios. Porque quiero decirte algo, a veces leemos la Biblia y no oímos a Dios. No estoy diciendo nada raro. Vos y yo sabemos que a veces leemos la Biblia y estamos pensando en otra cosa. Y no podemos decir, bueno, leí la Biblia, Dios me habló, porque mi mente no entendió nada y mi corazón tampoco. Si bien es cierto, leí, pero no hubo algo que haya penetrado hasta adentro.
Es en el momento de la oración donde parece que eso que Dios nos dijo empieza a cobrar vida. Y Dios empieza a arrojar luz y empieza a revelarnos cosas que no sabíamos de nosotros mismos. 34-32 es una buena oración de Job. Dice así: enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo hago más. Esta es una oración que nos expone frente a Dios y quita toda especie de altivez, de orgullo por los años de creyente que tengo, y hace que yo le diga: Señor, enséñame lo que no veo. Hay cosas que están pasando a mi alrededor y yo a veces no me doy ni cuenta. Puedo estar ofendiendo a mi esposa y a mis hijos y yo en mi mundo creer que soy el mejor cristiano del mundo. Y no me doy cuenta. David decía lo mismo en el Salmo 19, después de hablar de que los cielos cuentan la gloria de Dios y lo que la palabra de Dios hace, él llega a este punto a decir: Señor, ¿quién puede entender sus propios errores? Líbrame de aquellos que me son ocultos. Preserva a tu siervo de la soberbia. ¿Sabes que uno de los pecados más ocultos y que menos nos damos cuenta es el orgullo? ¿Y qué tiene que ver esto con la oración? Bueno, escucha esta igualdad. La falta de oración es igual a que confío en mí mismo, a que soy orgulloso. La humildad se expresa a través de una vida que necesita sí o sí desesperadamente, por su pobreza espiritual, la ayuda y la intervención de Dios. Si soy un cristiano que orar mucho, orar poco es lo mismo, evidentemente estoy viviendo de acuerdo a mis propios recursos. Ahora, si soy un creyente que se da cuenta que no puede, es ahí donde se abren los recursos eternos de los cielos, porque Dios abre el reino de los cielos a los que reconocen su pobreza espiritual y les da la oportunidad de revelarles cosas nuevas. ¿Te acordás lo que leíamos al principio de la oración de Jesús? Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. ¿Será que por eso los niños y de los tales es el reino de los cielos? Hay ciertas cosas que Dios le revela a los que tienen ese corazón sencillo, humilde, pero que quieren más. Hay mucho más. ¿Dónde está ese versículo de Juan 14:12 que dice: de verdad les digo que el que cree en mí va a hacer las mismas obras que yo hago y aún mayores, porque yo voy al Padre? Está hablando de que hay mucho más para nuestra vida cristiana de lo que hasta el día de hoy hemos vivido y experimentado. Porque el camino de los rectos es como la luz de la aurora, que va en aumento. ¿Querés más? Vuelvo a esto. A veces Dios no nos revela cosas nuevas sencillamente porque no tenemos expectativa de que haya más. O porque simplemente no tenemos expectativa de que haya algo que vuelva a motivar nuestra fe. La pérdida de deseo de Dios y de deseo de revelar esas cosas de nosotros que no entendemos, de revelar sus planes para nuestra vida, es caer en depresión espiritual, es acostumbrarnos a un recurso maravilloso, es reducir al Todopoderoso a mis propias limitaciones. Quiero terminar en esta noche, ya me extendí charlando un rato, pero me copé hablando de esto. Orar es el termómetro que mide nuestra pasión por el Señor. Pero hablo de esa oración que se encuentra con Dios, no de repetir cosas por repetirlas, no de orar para que los demás me vean. La oración que más importa es la oración que se hace en lo secreto. Por eso, si tu oración en público es mejor elaborada que la que es en privado, es una alarma, porque las que a Dios más le gusta son las de privado, no las de público. Cuando uno ora con otro, a veces está más pendiente de lo que va a decir para que el otro lo apruebe y se olvida que la verdadera oración tiene que ver con que mi corazón se encuentre con el corazón de Dios. Es por eso que es necesario volver a esa intimidad del lugar secreto para decir: Señor, revelame eso que hasta el día de hoy no estoy viendo. Quita de mí toda costumbre que haya
hecho que haya perdido el deseo de tener más expectativa por la revelación del Señor Jesucristo. Quiero contarte algo y acá sí termino, perdón que me copo, pero todos sabemos esa historia de Daniel y del foso de los leones, ¿no? Y nos habremos preguntado, ¿y qué si sale un decreto de necesidad de urgencia de que está prohibido por 30 días orar? Y bueno, hoy no podemos reunirnos para orar, en algunas ciudades de a poquito se puede hacer, pero que esté prohibido bajo pena de muerte el orar, bueno, quizás la mayoría de nosotros podríamos zafar porque no vamos a orar con las ventanas abiertas. De última, oraríamos en lo íntimo y ni el rey Darío ni nadie se daría cuenta. ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué Daniel oraba 3 veces al día? ¿Era simplemente una costumbre linda que tenía? ¿Por qué oraba con las ventanas abiertas? Y sabía que lo estaban vigilando, que había cámaras ocultas y que había varios compañeros de trabajo que le estaban serruchando el piso. ¿Por qué? Es interesante irnos al capítulo 9, antes del capítulo 6 de Daniel. Porque a veces la Biblia nos va contando la historia de forma cronológica, pero a veces es como las series de Netflix, nos cuenta cómo termina y después empieza por el principio. A veces pasa así. En el capítulo 9, Daniel tiene acceso a los escritos de Jeremías, la profecía de Jeremías. Porque Jeremías había escrito cartas a los primeros que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y una de las cosas que empieza a ver Daniel es que Dios había profetizado a través de Jeremías de que iban a pasar 70 años y después iban a volver a su tierra. Cuando Daniel se da cuenta, tiene la revelación de que ya estaban viviendo el año 68 aproximadamente, de que se habían ido cautivos, su corazón empieza a palpitar y empieza a decir, che, ya pasaron 68 años, a los 70 volvemos y el pueblo está distraído, si algo había que cambiar, no lo ha cambiado. Y hace esa oración tremenda de Daniel capítulo 9, donde confiesa el pecado, donde empieza a decir, Señor, no oramos confiando en lo bueno que somos, ni en nuestras misericordias, oramos confiando en tus muchas misericordias y no en nuestra fidelidad. Y es como que se despierta una vida de oración en Daniel, que hace que ni aunque lo obliguen a pena de muerte a dejar de orar, iba a dejar de hacerlo. ¿Por qué abría las ventanas? Porque decía Deuteronomio que si alguna vez, por rebelión contra el pacto de Dios, ellos iban a ser llevados cautivos, ellos iban a orar, y como dijo también Salomón en el capítulo 8 de Primera Reyes, cuando dedica el templo, si oraban mirando al templo, o a donde quedaba el templo, Dios iba a responder. Entonces a Daniel se le entran a revelar varias cosas y él empieza a decir, Señor, es el tiempo profético, esto se tiene que cumplir. Y aunque lo amenacen y aunque le prohíban, había una pasión que era superior. Él sabía que se estaba por cumplir el tiempo de Dios. Digo, si Dios está haciendo ciertas cosas en el planeta, si Dios está haciendo ciertas cosas en la política, en la salud, si Dios está revelando esas señales que dijo que iban a anteceder a la venida de Jesús, y nuestra vida de oración todavía no está como tendría que estar, ¿no será que tendría que despertarse en nosotros lo de Daniel de decir, che, ya está todo dado, empecemos a clamar, empecemos a preparar el camino, porque cada vez que Dios está por hacer algo importante en la tierra, despierta el corazón de sus hijos para que empiecen a clamar? ¿Sabés cómo empezó la iglesia? Con una reunión de oración. Jesús se fue y en el aposento alto se quedaron por 10 días más, clamando, esperando, hasta que descendió el poder del Espíritu de Dios sobre ellos. ¿Será que por simplemente casualidad se eligió que el tema de esta conferencia sea oración?
¿O es que Dios está haciendo un llamado por el poder de su Espíritu para que nos pase lo que le pasó a Daniel? Para que se empiece a despertar en nuestro corazón una pasión por Jesús, por su presencia, por lo que reveló en Apocalipsis que iba a pasar, por la revelación de Jesucristo, porque su reino se extienda, porque el Evangelio llegue hasta el último de la tierra, por apasionarnos por aquello que le apasiona el corazón de Dios. Podemos seguir en piloto automático, con oraciones prefabricadas, repetidas, y conformarnos con eso. Pero hay mucho más para aquellos que buscan revelación de Dios. Dios le encanta darle de sus mejores tesoros a aquellos que en humildad y con insistencia todos los días golpean la puerta. ¿Leíste alguna vez el Proverbio 2 y el Proverbio 8? Habla de alguien que busca la sabiduría todos los días, con una insistencia, con una expectativa que Dios no pasa por alto. Quería que en este ratito le pidamos a Dios que nos revele lo profundo y lo escondido. Y no te estoy diciendo de que vas a tener una revelación tremendamente grande, sino que simplemente Dios empieza a quitar los velos de ciertas cosas que no veíamos. A veces nosotros mismos somos los que estorbamos nuestras propias oraciones. Porque las personas que más cerquita caminaron de Dios querían más de Dios y no se conformaban. Podés verlo a Moisés, que hablaba con Dios cara a cara y que en toda la tierra no había uno que tuviera acceso a su presencia como Moisés. ¿Qué pide Moisés cuando está cara a cara con Dios? Mostrame tu gloria, Señor. David, que guió a todo un pueblo a la adoración a Dios, que experimentó que toda la tierra prometida por primera vez se pudo disfrutar en la época de David, porque Dios le dio victoria en todo lugar donde iba. ¿Por qué David dice, Señor, lo que más quiero es contemplar tu hermosura y conocerte? ¿Quién podía tener tanta profundidad de revelación como el apóstol Pablo? Y ciertas cosas Dios le había revelado que no se la podía contar a nadie. Imagínate si te pasara eso. Y Pablo dice en Filipenses 3, estoy dispuesto a tirar toda la basura, todo lo que me da prestigio, lo que me hace sentir importante. 3:8 de Filipenses, porque lo que más quiero es la excelencia del conocimiento de Cristo. Quiero conocerlo. La Biblia es la carta de amor de Dios para seducir nuestro corazón y para invitarnos a que la revelación de Dios cada día vaya iluminando más y más nuestro entendimiento. Vuelvo a esto, 2 Corintios 3:18. ¿Cómo transformamos nuestra vida? Quiero decirte algo, la culpa por no orar no me cambia. La culpa me ayuda simplemente a tomar decisiones y, bueno, de ahora en más voy a orar 4 horas por día. Me dura medio día y después no cambio nada. Te habrá pasado a vos como me pasó a mí cientos de veces. La culpa no es una buena motivación para buscar a Dios. El amor es la mejor motivación. Dios me vuelve a decir, hijo mío, dame tu corazón. Quiero que empieces a ver por mis caminos. Hijo mío, hay cosas escondidas que te quiero revelar. ¿Querés? Porque el que busca, halla. Al que llama, se le abre. Al que pide, se le da. ¿Tenés expectativa de que Dios revele sus planes para tu vida? Que te haga entender el camino que tenés que tomar, como dice el Salmo 32:8, y su mirada esté fija sobre vos. Esa revelación se consigue a través de la oración. Cuando la palabra de Dios toma vida a través del Espíritu de Dios en nuestra mente y es expresada a través de nuestra oración. Señor, en esta noche yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos y amigos. Señor, qué bueno que eres. Señor, qué grande que eres. Apenas podemos vislumbrar un poquito de tu grandeza y ya nos basta para decir, Señor, nos atrae tu presencia. Nuestra alma tiene sed de ti. Señor,
queremos descubrirte más, queremos amarte con todo el corazón y entendemos de que una de las formas de amarte tiene que ver con relacionar tu palabra con nuestra oración, con acercarnos a ti, con darte la oportunidad de que nos enseñes, de que nos corrijas, de que nos ilumines, de que logres llamar la atención para despertar expectativa y nuevos deseos en el corazón. Uno de tus nombres es ser el renuevo, y te pedimos de que en esta noche renueves nuestra vida de oración, de que en esta noche renueves nuestra expectativa en ti, de que en esta noche reveles lo que está impidiendo que te descubramos y veamos a cara descubierta tu gloria para ser transformados. Señor, que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Henry. La verdad que nos ha dejado ahí una frase que me encantó y que la anoté ahí. Orar es el termómetro que mide nuestro deseo de estar con Dios. Y seguramente cada uno de nosotros ha sido impactado por la palabra de Dios y algo le ha mostrado. Tenemos un tiempito ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda o quiere que se le aclare algún punto que no quedó, lo puede hacer. Los chicos están ahí atentos, pueden escribir ahí los que están en YouTube y los que están en Facebook, escriben ahí los comentarios o la pregunta y nosotros se la transmitimos a Henry. Hay una pregunta, Henry, ahí te la transmito. Dice, ¿Dios oye mi oración cuando estoy en pecado? Vamos a esperar un poquito que active el micrófono. Ahora. Bueno, hay al menos tres formas de entender esa pregunta. Porque cuando le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, somos pecadores, estamos en pecado. Así que ni hablar que nos escucha, esa es una. El tema es, que creo que por ahí va la pregunta, que tiene que ver con que si Dios me va a responder aunque yo no quiero cambiar. Porque eso, estoy en pecado, significa estoy en una situación que sé que no es normal, que no está bien, que está desalineada a la voluntad de Dios. Dios me escucha igual, Dios me responde igual. Y la Biblia está llena de situaciones en las que Dios, por misericordia, escucha, por misericordia, responde. Pero también hay otras situaciones en las que Dios responde no solamente por gracia y misericordia, sino que responde por placer. A Dios, una de las cosas que más le atrae es el corazón quebrantado. Entonces, una cosa es que yo diga, bueno, Señor, la verdad que no estoy en mi mejor situación, pero necesito que intervengas en mi vida, reconozco mi necesidad, y Dios al corazón quebrantado lo atiende de una manera preferencial. ¿Sí? Quizás el pecado que más produce separación entre nosotros y Dios es el orgullo. Dice el Salmo 138 que Dios al altivo lo mira de lejos, al humilde lo atiende. Quiere decir que si el orgulloso tiene el número 1 y el humilde tiene el número 80, cuando Dios empieza a decir, a ver qué pasa el número 80, ¿por qué? Porque al humilde lo atiende primero y al otro lo mira de lejos. Y yo puedo zapatear, me puedo quejar, pero Dios tiene una preferencia especial y le encanta dar gracia al humilde. Y al soberbio le resiste, pero no es porque no lo ama. Está esperando que cambie de actitud. Y si no cambia de actitud va a tener que quebrantarlo. Porque la posición correcta para que Dios nos dé mayor gracia es que haya humildad en el corazón. Entonces, a ver, Dios escucha al pecador. Y por eso todos nosotros hoy podemos estar hablando de que somos hijos de Dios porque nos escuchó. Más de una vez no estábamos en nuestro mejor momento y oramos por otros y Dios hizo cosas. Y Dios nos respondió.
Y más de una vez Dios utilizó circunstancias para que alineemos nuestra vida a la voluntad de Dios. Y generó situaciones, a veces incómodas, para que de rodillas nos quebrantemos y nos acerquemos a Dios. A ver, pasa por ahí, pasa porque Dios quiere trabajar en nuestro corazón. Le interesa más nuestro corazón que las cosas. Y puede manejar los efectos especiales, las circunstancias que nos rodean, la escenografía de la película de nuestra vida, simplemente para atraernos con lazos de amor hacia Él. Gracias, Henry. Y hay otra que dice, ¿cómo equilibrar una vida de oración con el estudio y el trabajo? Algunas veces uno se frustra y siente que deja al Señor. Bueno, hay algo interesante. Esta la voy a responder, no sé si hay muchos futboleros, pero hay tantos programas ya sea por televisión, por internet, por radio, de comentaristas de fútbol, y hace 4 meses que no hay fútbol, y hablan de cualquier cosa porque no saben de qué hablar, porque no hay partidos. Hace mucho tiempo atrás había un técnico de fútbol, y ya lo voy a relacionar con esta pregunta, que se llamaba Don Ángel Tulio Zof. Aquellos que tienen un poquito más de años van a saber, él era un técnico de Rosario Central. Y una vez pude entrar en una conferencia de prensa donde le hacían reportajes a él, era un técnico formador de jugadores, y para aquella época estaba jugando el Negro Palma tenía 40 años y metía 2 goles por partido. Entonces uno de los periodistas le dijo, Don Ángel, ¿cómo hace para entrenarlo al Negro Palma, que juega con chicos que tienen la mitad de su edad, 18, 19, 20 años? ¿Cómo hace para seguir metiendo goles? Y entonces él decía esto, y tiene que ver con esta pregunta. Él decía, yo lo hago practicar piques cortos. En un pique de 10 metros, 20 metros, los chicos que tienen la mitad de la edad lo pasan en velocidad. Entonces, como sé que él no puede dar un tranco muy largo, lo entreno para piques cortos, para 4 o 5 metros. Que él haga 4, 5, 6 piques de estos, como es un goleador, mete 2 goles por partido. En los 4 o 5 metros no le gana a nadie, porque practica piques cortos. Vuelvo a esto. La Biblia nos enseña de que tenemos que orar sin cesar y en todo tiempo. Entonces, el momento ideal, uno diría, bueno, qué lindo sería tener ese espacio donde nadie me moleste, que no ladre el perro, que no suene el celular, que los chicos no se despierten. Y uno busca esa burbuja, como que estoy en el monte Hermón y veo todo, y la mayoría de los días no son así. Son a veces momentos ideales, pero la mayoría de los días tenemos contratiempos, y es más, cuanto más queremos proponernos orar, más complicaciones vamos a tener, porque el enemigo sabe que ahí está la posta, y como él se opone, diablo significa el que se opone, trata de desalentarnos y de ser como alguien que trata de que no avancemos en esa área. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos trabajo, tenemos responsabilidades, tenemos servicio, tenemos familia. ¿Cómo hacemos para desarrollar una vida de oración si no tenemos prácticamente nada de tiempo? Bueno, los piques cortos. ¿Qué son los piques cortos? Quizás querrás orar 1 hora por día. Bueno, podés dividirla en 20 oraciones de 5 minutos. Que fuiste al baño, que te fuiste caminando y hiciste una vuelta más larga a la manzana para llegar a donde querías llegar, que en el trabajo, el momento de la merienda, y bueno, te tomaste ese tiempo para orar. En vez de orar 1 hora seguida, que quizás no tengas el tiempo o la concentración por tus responsabilidades, orá 20 veces 5 minutos, orá 10 de 10, lo que sea. Pero a veces, más que el tiempo de cumplir 1 hora, es estar en ese contacto con Dios. Porque el gran tema no es pasar mucho tiempo, sino pasar todo el día. Ese es el tema. Orar sin cesar
No es que no puedo cerrar los ojos, lo tengo entreabierto porque estoy trabajando, pero estoy orando al mismo tiempo y hablo. Orar sin cesar es ser consciente de la presencia de Dios en todo lugar y en todo momento. Es caminar con Dios como lo hacía Enoc. A veces hablo, a veces no, pero estoy en oración. Esto es algo interesante porque cuando el rey Darío lo va a buscar a la boca del pozo de los leones a Daniel, le dice, el Dios al que servís continuamente te ha podido librar. Y él era uno de los principales servidores del rey Darío. Quiere decir que Darío reconocía que no es que era un vago y se pasaba orando todo el día y no le servía. Evidentemente lo servía a Dios constantemente mientras hacía su trabajo. Entonces tenemos que dejar de separar, esta es mi parte secular, esta es mi parte espiritual. Somos parte del reino de Dios y el reino de Dios va con nosotros a donde vamos. El templo de Dios viene con nosotros porque somos templo del Espíritu de Dios. Entonces tenemos que hacer un clic en nuestra forma de pensar para transformar en cualquier lugar en un altar de oración. Algunos momentos van a poder ser a solas, más largos, más tranquilos, de adoración, y otros van a tener que ser mensajitos de texto al cielo. Todo vale en esta búsqueda constante de que nuestro corazón esté cerca del corazón de Dios. Entonces, posiblemente, como le pasó al pueblo de Israel cuando Moisés fue a hablar con Faraón, Dios se acordó de su pueblo y lo vamos a adorar, todos festejaron, pero al otro día Faraón les duplicó el trabajo y se afligieron mucho. Entonces es interesante que parte de nuestra libertad tiene que ver con que Dios nos da esta oportunidad de vivir en la presencia de Dios. Elías vivía en la presencia de Dios y no es que vivía dentro de una burbuja. Tenía sus situaciones y sus responsabilidades, pero nada la dejaba de la presencia de Dios. Practicaba este hábito de los piques cortos, de estar en contacto con Dios, de que nada me haga olvidar o de alguna forma, porque ¿qué es tener comunión con Dios? Es ser consciente de su presencia. Cuando las preocupaciones me ganan la pulseada en la mente para que no me dé cuenta que Dios está al lado mío, aunque Él está, no lo disfruto. Entonces el gran tema son pequeños piques. Gracias, Henry. Creo que queda respondida ahí la pregunta. Oportunidades hay. Hay otra pregunta, dice, si la enfermedad es una prueba o una disciplina. La pregunta viene de Facebook. Sí, sí. Bueno, pueden ser las dos cosas y pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Pablo habla en 2 Corintios de que hay dos clases de tristeza, dice 2 Corintios 7. Hay una tristeza que nos lleva a la depresión de querer morirnos, es la tristeza que provoca el mundo, es cuando alguien, como dice el Proverbio 14:14, está hastiado de sí mismo. Pero hay otra clase de tristeza que la provoca el Espíritu de Dios. Alguno dirá, bueno, pero si la provoca el Espíritu de Dios, no es que Dios es tan bueno, ¿por qué Dios quiere que esté triste? Hay algo interesante, esta tristeza que provoca el Espíritu de Dios nos lleva a arrepentirnos. La palabra arrepentimiento es cambio de mentalidad para acercarnos a Dios. Muchas veces Dios permite situaciones para que nuestro corazón reaccione como tiene que reaccionar. Y muchas veces esas situaciones tienen que ver con la tristeza y a veces con la enfermedad. Para ser más concretos, los amigos de Job fueron 3, pero al final aparece un cuarto que se quedó callado durante todo el libro, que se llamaba Eliú. Después que habla Eliú, habla Dios. Y Eliú dice esto, que Dios hasta veces, 2 o 3 veces hace esto en la vida de los seres humanos, que lo lleva hasta el borde de la muerte, sea por un accidente, sea por una enfermedad, para hacer que su corazón se enternezca, se vuelva tierno, se vuelva dócil, se vuelva atento. Entonces, muchas veces, la enfermedad es una gran oportunidad para descubrir a Dios como nunca antes. Y alguno dirá, ¿y será una prueba? Y puede ser una prueba. ¿Será una disciplina? Puede ser una disciplina. Los problemas que nos pasan, más que identificarlos si son una cosa u otra,
tienen que ser un gran trampolín para que nos rindamos al Señor y para que lo conozcamos. Uno va a encontrar en los salmos de David que a veces es persecución, que a veces es pecado, que a veces es tristeza, que a veces es que lo han calumniado. Y toda situación es una gran oportunidad para que él se encuentre con Dios. Un amigo mío decía, benditos problemas, porque si no los tuviera, no aprendería a depender de Dios. Entonces a veces la enfermedad termina siendo un gran tema para que descubramos a Dios de una forma renovada. 18:14 de Proverbios dice que el ánimo de una persona puede soportar la enfermedad. Lo que es insoportable es cuando el ánimo está enfermo. Y entonces, una cosa es estar enfermo físicamente, pero que adentro uno se vaya renovando. Otra cosa es estar enfermo en el alma. Y quizás los síntomas no se sientan físicamente y los análisis no me den nada. Pero cuando la enfermedad está ahí, yo necesito sí o sí de la sanidad de Dios. Porque a Dios lo que más le interesa es mi corazón. Muy bien, gracias, Henry. Bueno, hay como cuatro preguntas más. Hay una que dice, según el Salmo 5:3, que dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y la pregunta dice si es bueno comenzar orando en las mañanas que por las tardes. Mm. Bueno, los dos paréntesis del día son importantes. Que son los dos paréntesis, cómo lo termino y cómo lo arranco. Y eso puede determinar todo lo que pasa en ese día. Todos nosotros sabemos de que a veces una preocupación no nos deja dormir a la noche. Y hasta a veces soñamos con eso. Y lo primero que pensamos cuando nos levantamos el otro día es el último pensamiento que tuvimos a la noche. A veces es un examen, a veces es una deuda, a veces es una responsabilidad, a veces la preocupación por alguien. Por eso es re interesante cómo nos acostamos y cómo nos levantamos. El Salmo 5:3 dice, de mañana oirás mi voz. Es alguien que se levanta y lo primero que hace, sus primeras palabras, son dirigidas al Señor. Isaías 26:9 dice, con mi alma te he deseado en la noche, y mientras el espíritu me dure, vivo dentro de mí, madrugaré a buscarte. Quiere decir que hay alguien que se fue a acostar deseando a Dios, y se despierta deseando a Dios. Entonces, se cree que los tres momentos de oración que tenía Daniel era a la mañana, al mediodía y a la tarde. Es lo que dice David en Salmo 55. A la mañana, a la tarde y al mediodía clamaré a él y él me oirá. Digamos que está buenísimo terminar el día hablando con Dios. Y no hay gran problema de que me quede dormido sin decir amén. Ese no es el gran problema. El gran problema es que haya dicho amén y después me haya puesto a pensar en cualquier otra cosa. Por lo general, cómo arranco y cómo termino el día es importante. Y a veces necesito un gran refuerzo en la mitad. Y a veces necesito, como aquellos que tienen que aprender a comer más saludable, comer hasta 6 veces por día. A veces necesito tener varios momentos durante el día y de acuerdo a las situaciones que me toca vivir para volver a renovar mi enfoque de Dios y mi corazón se reanime en Él. Por ahí puede ser. Pero bueno, es importante las últimas palabras y las primeras de cada día. Gracias, sin duda que sí, así. La siguiente pregunta es sobre la oración que hizo Jesús como modelo a los discípulos, y la pregunta es si es para los judíos en tiempo de tribulación. Eh, Como toda La oración palabra, modelo. sí, yo creo que no tenemos que dar la exclusividad a los católicos, es para nosotros esa oración ahora, es para nosotros ahora. Y es más, es mi oración de todos los días. Y no es que la repito como una cábala para buena suerte. Me ayuda a enfocarme de que Dios es mi Padre. Me ayuda a enfocarme de que tengo hermanos. Él es Padre nuestro. Me ayuda a enfocarme de que su nombre es lo más valioso. Y que todo lo que haga en este día tiene que ver con honrar su nombre.
me ayuda a descubrir de que soy embajador de un reino que es superior al que vivo acá en la tierra. Y tengo que desear que venga. Me ayuda a pensar de que todo lo que haga hoy como creyente va a afectar en mi función cuando Cristo venga a reinar en el milenio. Cuando digo venga a tu reino, estoy pidiendo por cosas más grandes que las que estoy acostumbrado a pedir todos los días. Que no me falte nada, que me vaya todo bien, que me ayude en este día. Estoy pidiendo por cosas más grosas y más superiores, y creo que esa oración del Señor tiene que ver con la gran tribulación para los judíos, tiene que ver con el día a día de hoy. Cualquier persona que quiera vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y bajo el amparo de la guía de su espíritu necesita hacer esta oración. Por supuesto, cuando uno lo repite sin sentido, como cualquier oración, no tiene sentido. Ahora, si mi corazón hizo contacto con el corazón de Dios, esa oración es mucho más que un modelo. Es que Jesús me está diciendo, mirá, decile esto al Padre porque le encanta que vos le digas esto. Y es más, tiene todos los ingredientes que no le tiene que faltar a ninguna oración para que sea completa. Afecta a todas las áreas de mi vida, no solamente de mi vida, de mi familia, sino también del tiempo profético que me toca vivir hoy. Es muy importante el Padre Nuestro. A veces lo pasamos por alto, pero nuestra vida depende de que oremos y vivamos el Padre Nuestro. Qué bueno, ¿no? Parte de esto de orar y que el Señor nos vaya revelando, ¿no? La pregunta dice ahora, la costumbre me lleva o nos lleva a relajarnos en el tiempo de orar. Y pregunta, ¿qué otra cosa, aparte de las costumbres, puede afectar mi momento de oración? Bueno, quizás mañana hablemos un poquito más de los obstáculos, pero todos tenemos un gran tema con la distracción. La mente se vuela muchísimo, muchísimo. Hoy los que hacen películas, los que hacen series, se dan cuenta de que las escenas no pueden durar más de algunos segundos. Si alguno de nosotros ve una película de hace 10 años atrás y se la pone a alguno de sus hijos, a alguno de los adolescentes, y dice, qué aburrida, y para nosotros era apasionante. En una de las últimas películas de Spider-Man, la escena que más duró en la película duraba 13 segundos. Todo es rapidísimo. ¿Un celular es viejo? ¿Por qué? Porque le cuesta bajar el videíto que le mandaron, ¿cuánto? Un minuto más. Estamos en un tiempo donde todo es rápido, todo es ya, y la oración tiene mucho que ver con desconectarnos de todo eso y con, como decía el Salmo 5.3, esperar. Nosotros, si estamos en una reunión de oración y hay silencio, y alguien tiene que hablar para decir algo, no puede haber silencio. ¿Quién dijo que no? Y si en mi tiempo de oración me quedo sin palabras, ¿qué dejé de orar? No, el silencio es parte de una música. Por eso hay silencios y hace que una canción se vuelva interesante por los silencios que van separando los compases y las notas. La oración está llena de silencios. Y vuelvo a esto, a veces en el silencio es donde el Espíritu de Dios me revela cosas, trae a mi mente cosas que Cristo dijo. Y si yo esos silencios los lleno, los ocupo o me distraigo, es muy probable que me estoy perdiendo lo más hermoso de mi comunión con Dios. Cuando yo estoy con mi esposa, si yo le hablo constantemente, la voy a volver loca. Y si ella me habla a mí también. Nuestro diálogo es charlar, hacer pausas, pero ser consciente de que estamos uno al lado del otro. Creo que uno de los temas que tiene mucho que ver con nuestra comunión con Dios es la distracción. La distracción es que hay cosas que traccionan nuestros pensamientos y los llevan a otro lado. De ahí a que Pablo dice que propio de las armas espirituales que nos dio, 2 Corintios 10, es que hagamos que nuestros pensamientos no nos lleven a otro lugar, no nos cautiven, sino que nosotros cautivemos a la obediencia de Cristo los pensamientos. El gran tema son los pensamientos.
Yo puedo estar cantando la mejor canción con mi mente en otro lado. Puedo estar leyendo el relato más precioso de la palabra de Dios y en un clic mi mente se va para otro lado. Puedo estar orando y en un momento me pongo a pensar en lo que me preocupa, en lo que tengo que hacer. Por eso, cada vez que queremos buscar a Dios con todo el corazón, tocan el timbre, vienen a vender algo, ladró el perro, el vecino se empezó a gritar con la esposa. Siempre pasan algo en los momentos claves. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que somos muy fáciles de distraer. Entonces, el gran tema es acostumbrar, disciplinar nuestra mente para que nada lo cautive más que la belleza de Jesús. Es un tema, es un ejercicio, es el deporte más importante. Es tal cual, un ejercicio. Hay una pregunta, pero no se entiende muy bien a qué se refiere. No tiene que ver mucho con el tema, pero bueno, tal vez que lo dejamos y mañana se puede aclarar un poco. Muchas gracias, Henry, por este tiempo. Gracias. Te dejo, no sé si vas a tocar el tema del ayuno, pero lo dejo ahí, picando. Es bueno, es Ahí, bueno, si lo querés es bueno. tocar mañana o ¿Sabés pasado. qué? Es bueno que lo dejes picando, porque el ayuno tiene mucho que ver con esta última pregunta que habíamos dicho. El ayuno nos ayuda a no distraernos. Este, Principalmente es que nuestra necesidad prioritaria sea Dios y su presencia. Este, por eso es que alguien está dispuesto a no comer o a no hacer algo, esto para dedicarse principalmente a buscar a Dios. Entonces, es algo muy interesante. No lo vamos a tocar ahora, pero es re interesante esa pregunta que hiciste. Muy bien, queda ahí, le dejamos expectativa a los oyentes. Bueno, muchísimas gracias.